La persona que sabiendo leer no lee, no tiene ninguna ventaja sobre aquel que nunca aprendió a leer. Mark Twain. Hace 45 años mis padres me enviaron a la escuela y de las primeras cosas que me enseñaron fue a leer. Me acuerdo que la profesora esmeradamente empezó con las vocales. Cuando ya las sabíamos todas, empezó una a una con las consonantes. Nos enseñó a combinarlas. Para cuando se acabó el alfabeto, se supone que ya sabíamos combinar vocales y consonantes, ya sabíamos leer, era lo obvio. Transcurrió la primaria y la mayoría de los conocimientos que adquiríamos los transmitía el profesor en el aula de clase. Nosotros teníamos que leer si acaso los apuntes que habíamos hecho de la pizarra o del mismo dictado de la profesora. En el bachillerato las cosas cambiaron. Ahora los profesores nos daban por ahí un 80% de la información en clase. El resto ya había que gestionarlo con investigación, había que leer un poquito más. Pero les confieso que a eso yo también le hacía trampa. Yo leía poco. Mis resultados académicos en primaria y bachillerato no fueron muy brillantes. De hecho, fueron más bien bajos. Pasaba con lo mínimo necesario. Pero cuando llegué a la universidad, quise limpiar mi baja autoestima y quise ser un buen estudiante. Y empecé a poner todo de mí para lograrlo. Dije, Jorge Eliezer, pon atención en clase. Y empecé a poner mucho cuidado en la clase. Pero pasó algo curioso. Ahora, los profesores, si acaso le daba a uno el 40% de la información, el 60% restante, había que investigarlo, había que gestionarlo con lectura. Y rápido quedó clarita mi debilidad como lector. Yo no leía muy bien. Yo me cansaba rápido, me daba sueño. No comprendía y tenía que releer el texto varias veces para entenderlo. Como mi propósito de ser un buen estudiante estaba firme, yo quería sacudirme de esa racha de mal estudiante, decidí poner fuerza de voluntad y empecé a dejar de dormir tanto y empezar a leer más. Pero el esfuerzo pronto empezó a marcárseme en mi cuerpo. Empecé a verme flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Un amigo me percibió así y me dijo, Jorge Eliezer, ¿tú estás enfermo? ¿Te estás alimentando bien? Tuve que contarle mis peripecios para poder rendir académicamente y mi amigo me dijo algo que nunca he olvidado. Jorge Eliezer, la humanidad está haciendo una transición obligada. Salimos de la era industrial y nos estamos metiendo a la era del conocimiento, a la era de la información y la tecnología. Jorge Eliezer, hazte un curso de lectura rápida. Eso es lo pertinente hoy día. Si quieres ser protagonista y no meramente un espectador. Algún día buscando alternativas encontré una institución que ofrecía ayuda en estos casos. Lo primero que me ofrecieron fue un diagnóstico de mi lectura. Me pidieron leer un texto mientras ellos cronometraban el tiempo. Cuando ya terminé, me presentaron un test de preguntas para verificar mi comprensión lectora. Cuando lo entregué me dijeron, ¿tuvo algún problema con las preguntas? Les dije, no, con las preguntas no, tuve problema fue con las respuestas. Bien, el caso es que pasado eso, me dieron el resultado. No pudo haber sido más desalentador. Yo leía 165 palabras por minuto, era muy bajo. Yo leía de forma silábica. Y recuerden, yo ya estaba en la universidad. Hacía regresiones en el texto por inseguridad. Vocalizaba todo lo que leía, aun cuando leyera solo para mí mismo. Y la comprensión lectora, muy baja. Palabras más, palabras menos, me dijeron que yo no sabía leer. Pues tal vez me puse pálido, tal vez me puse muy triste y ellos lo advirtieron, porque enseguida me dijeron, Jorge Eliezer, no se preocupe, esto le pasa a todo el mundo, todos los que vienen aquí les va igual. Es que el problema no es si usted es inteligente o si no es inteligente. El problema es que cuando usted estaba pequeño, a usted le enseñaron mal. ¡Ah, caramba! Eso despertó mi interés y les pregunté, ¿cómo así? ¿Ustedes por qué saben eso? Entonces me contestaron, ¿qué fue lo primero que a usted le enseñaron cuando fue a la escuela a aprender a leer? Yo tenía una sola respuesta, ya se las conté a ustedes, las vocales, las consonantes.
¿Se da cuenta, Jorge Eliezer? A usted lo enseñaron a ver letras, a ver símbolos, no a leer. Son dos cosas muy distintas. Caramba, yo me desconsolé mucho con eso. Recuerdo que llegué a la casa y le dije a mi mamá, ¿se acuerda cuando me mandó a la escuela a aprender a leer? Sí, claro, mijo. ¿Qué pasó? Que hoy descubrí que parece que esa plática se perdió. No aprendí. Tengo que volver a aprender. Bien, el caso es que el día del diagnóstico yo hice una pregunta. Hoy día puedo dar testimonio que lo que decía Albert Einstein era cierto. Son más importantes las preguntas que las respuestas. Yo les pregunté qué podía hacer para que mis hijos no aprendieran mal. Si a mí ya me estaba tocando leer mucho, ¿qué les iba a tocar a mis hijos? No hubo respuesta. Salí de allí y empecé a buscar soluciones, empecé a buscar libros que hablaran de técnicas de estudio, de técnicas de lectura, y noté que todos se referían a lo mismo. Tenía que reeducar mis ojos para que no vieran letras, sino palabras o frases completas en un solo golpe de vista. Así reducía los movimientos sacádicos, que eran los que producían el cansancio, el sueño, la pereza. Tenía que aprender a leer sin vocalizar, porque eso ralentiza también la lectura. Tenía que leer comprendiendo lo que estaba escrito, no leyendo códigos grafológicos. Para cuando mis hijos nacieron, ya tenía una inquietud bien construida. No vamos a dejar que aprendan como nos enseñaron a nosotros, porque el mundo está muy exigente en lectura. Bien, Valeria empezó a ser enseñada en la casa a los 18 meses, porque nosotros íbamos a preguntarle a los jardines cómo es que les enseñan a leer a los niños, y nos pasó algo curioso. Siempre decían, don Jorge, usted no se preocupe, aquí tengo profesoras expertas, licenciadas de las mejores universidades. En prekinder, su hija va a ver las vocales, y si alcanzamos las consonantes M, P, S y B. Y yo decía, caramba, ¿otra vez lo mismo? Como si el mundo no hubiera cambiado, como cuando me enseñaron a mí. Pero yo me dediqué a la investigación y descubrí una cosa curiosa que se las quiero contar. Esos métodos que hoy se están utilizando en no todos, pero en la mayoría de los colegios, tienen 350 años de historia y no cambian. Como si el mundo no hubiera cambiado. Ahora entenderán por qué los índices de lectura son tan bajos. Habíamos leído unos libros del doctor Glendoman que aseguraba que los bebés no solo podían, sino que además ellos querían aprender a leer. Y arrancamos con Valeria cuando tenía 18 meses. ¿Cómo lo hicimos? Empezamos a buscar vocabulario de ese que rodea a los niños y empezamos a hacer tarjetas. Y en ellas escribíamos palabras completas, porque la neurociencia nos había enseñado que el cerebro no procesa información abstracta y las letras son abstractas. Es difícil que el cerebro las procese. Entonces buscamos mesa, casa, mamá, papá, bebé, casa, feliz. Y con estas era que le enseñábamos a los niños. Repetíamos varias veces las palabras durante la semana. Pero a veces la actividad se tornaba monótona, obviamente. Pero eso fue útil porque nos ayudó a ponernos creativos. Empezamos a idear formas de jugar con los niños. Allí está Valeria, Nicolás y mi sobrino favorito, Santiago. Fíjense, cuando venían de visita, ¿qué jugaban? Con las palabras. Quiero que observen la cara de Nicolás. Porque el reto era, ¿quién encuentra la palabra tal? Y miren lo que hacía Nicolás cuando la encontraba. Es como cuando Colombia hace gol. Y no puedo aceptar hoy que me digan que leer no es divertido para los niños, porque sí lo es. La lectura es un juego maravilloso. Tuvimos que idearnos jugar a las escondidas. Nosotros íbamos al cuarto de Valeria y poníamos las tarjetas en diferentes partes y le decíamos, Valeria, ve a tu cuarto y busca la palabra casa. Y Valeria regresaba al rato con la palabra casa. Y eran pequeñitos. Después de ver muchas palabras, tuvimos que hacer un avance hacia las frases. Pero ahí hubo una idea poderosa que nos ayudó enormemente.
Yo había tenido que lidiar con una baja autoestima que heredé de una crianza complicada, en un ambiente hostil emocionalmente. Y había conocido la programación neurolingüística, la estaba usando. Y a mí se me ocurrió, ¿por qué usar frases como la mula sube la loma, el oso lame la losa, la mula mima a su menina? Esas son las de la cartilla. No, decidimos utilizar otras cosas, frases positivas. Yo puedo, soy campeón, te amo, estoy feliz, muchas gracias, te quiero, tengo éxito, hablo claro, aprendo rápido, soy libre. Y la repetición hace que los niños las interioricen y con ellas construyan la base de su psiquis, que más adelante es la tarjeta de crédito con la que negocian las oportunidades de la vida. Cuando Valeria tenía 2 años y medio, fue al jardín por primera vez, con una pequeña novedad: ya sabía leer. Recuerdo que una profesora me dijo alguna vez: don Jorge, yo llamo a mis compañeros y le pido a Valeria que lea, y ponen una cara, porque es que Valeria leía divino. Recuerdo que una vez otra profesora me dijo: Jorge Eliezer, yo tengo que poner las hojas de guía en cada puesto de mis estudiantes, y tengo que ir por cada puesto explicándoles lo que tienen que hacer. Y cuando llego donde Nicolás ya está trabajando, y yo me acerco y le digo: ¿pero tú qué haces, Nicolás? Y Nicolás me señala y me dice: como ahí dice. Él ya había leído las instrucciones y estaba trabajando. La lectura siempre fue un plus para mis hijos, siempre fue una ventaja extraordinaria. Hoy les cuento, el proceso académico de ellos ha sido gratificante, ha sido muy bonito. Con el tiempo nos dimos cuenta de lo beneficioso que fue enseñarles diferente y a tiempo. Ahí está mi hija ayudándole al primito a aprender a leer, porque esas eran las formas como ellos jugaban y se divertían. Mis hijos entraron a la universidad más exigente del país y pasaron en el primer intento, y hoy son estudiantes concluyentes de 2 carreras exigentes: medicina e ingeniería de sistemas. Y debo darles un testimonio, porque a eso vine. La lectura es la madre del rendimiento académico. La mejor campaña en favor de la lectura es enseñar a leer bien. Porque, como decía Albert Einstein, no podemos exigir resultados distintos y seguir haciendo lo mismo. Hace 17 años decidí que mi misión iba a estar consagrada a contarle al mundo que la educación es patrimonio de todos y a todos nos corresponde mejorarla. Y dentro de la educación, la lectura es la principalísima herramienta. A ti te voy a hacer una invitación: lee más. No te quejes de que la pobreza, lee más. No te quejes de que el cambio es terrible, lee más. Les voy a recomendar un libro que a mí me cambió la vida. Lo descubrí cuando empecé en la universidad. Ese libro es fácil de leer, es fácil de entender. Estoy seguro que a ustedes también les va a cambiar la vida. El libro, si quieren anótenlo por favor, el libro que tienen que leer es el libro que ustedes quieran, no el que les imponen. Hoy día hay diversidad de temas para leer. Lean lo que quieran, pero lean. Hay un estudio científico, económico, social, que dice que los países más pobres, como consecuencia, no leen. Pero hay otra postura sobre el mismo punto muy interesante, y es que dice que los países que no leen terminan siendo pobres. Creo que les acabo de dar la fórmula. Si queremos salir de la pobreza, tenemos que leer. De esas 4 horas que la gente está desperdiciando en internet, 45 minutos serían suficientes para leer un libro a la semana, 52 al año, y al año su vida nunca volverá a ser la misma. Muchas gracias.